sugerencia me la hacen llegar. Bueno, vamos a sacar el arito rasca aceite. Cada vez hay más mosquitos. Por ahí lo giro y saco dos pistones más, como para tener un parámetro. Los mosquitos, la verdad, molestos, Esto ya lo vieron en la primera parte, que me parece que para un amigo que quiere desarmar un motor ya tiene bastante referencia, pero yo seguí desarmando y voy a hacer la segunda parte de este videito. Bueno, metal se gira. Sí, acá está el tema. Acá está el tema. Podría estar pasando que, si bien le hicieron un cambio de metales y esto tiene traba, no esté generando el efecto. Pero bueno, eso va en base a cuando esté el cigüeñal afuera, las mediciones que uno haga, ¿no? Está armado raro. Sí, pero vos dijiste que tiraba bien. Sí, tira bien porque es un motor muy grande. Pero los que conocemos la potencia de esto, ¿qué llave estás usando, Tano? Bueno, estoy usando tubo Vaco 916 hexagonal, alargue de 5 pulgadas, en este caso Robust, y un mango deslizante genérico para probar. ¿Y qué querés probar con eso de usar una herramienta genérica, Tano? Quiero probar que para empezar a trabajar a veces no es necesario tener todo Vaco. Y también me vieron utilizar una llave Cricket del año 60 en SIC y trabajar girando el cigüeñal con una Inafor estriada, para que vean que me gusta usar herramientas de la antigua escuela. Vamos a pegar una vueltita más. A posicionarnos. A ver si quizás ahí ya. Ahí ya lo tenemos. Tendría que ir a buscar una linterna al taller para dar un poquito más de luz. Ya que está el cigüeñal en esta posición, aflojo estas dos bielas y saco los dos pistones juntos. Los tengo marcados, el 1, el 6, los voy poniendo dentro del cárter en la posición que fueron sacados. Para los amigos que por ahí están viendo y diciendo, pero el Tano no marcó dónde va cada pistón o a qué cilindro pertenece. Sí, están ordenados de manera tal que obviamente el número 1 queda en la distribución
el número 6 del lado del volante en Brownie. Bueno, esta la aflojé, esta la aflojé, esta la aflojé. Vamos a pegarle unos golpecitos que libera. Y ahí sale. Bueno, este está un poquito más lindo en cuanto a lo que es rayas, pero no me gusta el tiraje del metal, la verdad no me está gustando. No me está gustando esto. Este es el famoso que después monta metales. Bueno, esto no debería ser tan así. Este es el famoso después, se me giró un metal. Se me giró un metal, yo venía despacito, a 40, y se me giró un metal. Vamos a sacar este pistón, que sería el número 3. Otro pistón nuevo. Estoy tratando de lograr que se vean algunos detalles. Bueno, estos pistones son nuevos. El tema estuvo en el armado. El tema estuvo en el armado. Salió el aro. Ponete adelante de la cámara, Tano, si no parece que no es. Bueno, sepan disculpar. Después vamos a hablar del salame ese que comentó por una atención que tuvo Larry conmigo, que lamento tener que tocar este tema. No es contra vos, Larry, la verdad que en este caso no es contra vos, pero mi canal se caracteriza por ser veraz, no sé si creíble, pero veraz. Yo siempre voy con la verdad y nada, que anden diciendo que vos me regalaste, no me gusta. Vos tuviste una atención conmigo que yo retribuí, y créeme que odio tener que sacar esto a la luz, pero bueno, digamos que intercambiamos unas atenciones el día que fui a tu galpón, a tu taller, no sé cómo le llamás. Galpón no despectivamente, vos le llamás así, yo le llamo tu estudio de televisión. Pero bueno, el salame este me ofendió, me sentí ofendido verdaderamente, y créeme que si lo tendría cerca, bueno, arreglaríamos las cosas. Por hablar sin saber, por tratarme, no sé si de mala leche, porque no me calienta cómo me trate él, cómo me considere él, dado que no me conoce, pero que me trate de mentiroso, nada. Acá en mi canal nadie regala nada. El que alguna vez puso algo, yo se lo retribuí de alguna manera. Es más, capaz que hasta te sentís ofendido porque sé que sos buen tipo. Sé que sos buen tipo, te sentís ofendido por lo que estoy diciendo, pero si sentís que yo te debo algo, ahí tenés, en el mismo lugar que me las diste, quedaron las herramientas, las podés pasar a buscar el día que vos quieras. Hay cosas que a mí sí me molestan y me llegan a molestar mucho.
Y como no bloqueo a nadie, no lo bloqueé al salame este. Pero bueno, nada. Nada, me molestó mucho eso. Que digan que encima que Larry, como vos lo llamás, te regala herramientas. Lo que yo tengo es mío, no me lo regaló nadie. Encima que Larry te regala herramientas, vos lo delirás. Y le haces maldades, y le haces chicanas. Somos grandes. Si vos me quisieses contestar, sabés cómo contestarme. No te tiene que salir a defender ningún salame de esto. Lo que pasa es que bueno, vos la jugás de otra manera, está bien, son tus fichas, es tu manera de moverte. Pero nada. La verdad no me gustó para nada ese comentario. Me molestó. No porque digan que soy mala leche o mala persona. Eso, para poder decirlo, me tenés que conocer. Cosa que este tipejo, que seguramente es de la troupe de Tipejo Videos, no me conoce, no pasa. No sabe si yo soy buena persona, mala leche, leche cortada o leche descremada. Lo que me molestó es que ponga en duda, porque yo siempre digo que a mí nadie me regala nada, y nada, diga que vos me regalaste cosas a mí. ¿Tuvimos un cambio de atenciones? Sí, obviamente, pero si vamos a ser rigurosos a la verdad, yo retribuí en mis posibilidades. De hecho, mis atenciones hacia vos cuando fui a tu casa iban desinteresadas. Yo no sabía que me ibas a esperar, o quizás sí, pero no me acuerdo. No quiero mentir tampoco en eso. No sabía que me ibas a esperar con determinadas cosas. Yo esperaba una pinza Raselli, como habíamos hablado, y yo te llevaba algo también que no me interesó mencionar. Sé que a vos tampoco, y capaz esto te está molestando, porque en el fondo sé que no sos mal tipo. Pero bueno, que un tarado de estos venga a decir que vos me regalás cosas o me regalaste cosas, eso va contra los principios de mi canal. Entonces, ahí sí salía a calentarme. No soy de bloquear a nadie, la verdad no soy de bloquear a nadie, por eso no lo bloqueo. De hecho me dijo que va a seguir viendo el canal, o sea que es un masoquista. Considera que soy un gil, pero mira mi contenido. Y ya me calenté. Este pistón, este cilindro capaz que tenga alguna rayita, no lo dejé subir, está un poquito. Está un poquito oxidado este cilindro. Sí, está pegado. Bueno, lo vamos a tener que sacar igual. Está pegado el tipo, porque se oxidó. Salió el metal. Se oxidó el cilindro, entonces. A ver si desde la biela. Ya está casi afuera. Les voy a mostrar para que vean que no miento. ¿Ven? ¿Ven el óxido ahí? Bueno, por eso no salía. Ahí lo vamos a hacer salir.
Tenemos 1, 5, 1, voy sacando el 1, el 6, el 3 y el 4. 5 y 2. Ahora en la próxima vuelta, esto es para que comprendan el volteo del cigüeñal también. Los aros salen demasiado fácil. Eso no es una muy buena señal. Tendría que haber sondeado para hacer una explicación. Pero si quieren, el último pistón no le saco los aros y lo sondeamos en la morsa. Y les muestro cómo se daría la luz de aro. Igual, esto va en base al mecánico que lo esté haciendo. Muchos compran los aros, los montan en el pistón porque vieron que en la cabeza dice 0.25, 0.10, 0.15 y lo que diga. Depende del motor y depende del auto. Depende del motor, el auto. Y lo montan y queda con mucha luz. Bueno, ahí tenemos la subida de aceite a la cámara de combustión. En este motor particularmente los aros rascaceite no están trabajando, no están siquiera participando. No humeaba, para estar en este estado no humeaba. Lo que pasa que bueno, por ahí estaba con el aceite contaminado con agua y se confundía con el vapor que largaba por el escape, que sí era bastante. Bueno, acá van viendo los aros que van saliendo, todos completamente sanos. Así que nada, gente, salió una segunda parte. Después, por si no ven la segunda parte, o no ven en la primera y no la segunda, voy a abordar nuevamente el tema Larry. Pero no es nada contra vos, sé que esto incluso hasta te molesta, porque un poco nos conocemos, y sé que no hay en esa esencia tuya de decirle regalé o le di al tipo esto o lo otro. Simplemente que en mi canal digo hasta el cansancio, a mí nadie me regala nada, y bueno, nada, y es como que este Gil venga y comente y yo no decir nada es como aceptar, y créeme que hasta me genera un poco de incomodidad, porque yo sí mencioné cuando vos me tuviste esas atenciones conmigo y me molesta porque o sea, yo tengo muchas herramientas y las sufrí cada una. El viento tiró el celular, pero nada grave. Ya está a un golpe de jubilarse. Dije ayer que estaba a 2, bueno, está a 1 de jubilarse. Volvimos, esa es la ventana del taller donde yo la tengo tapada para que no se produzca el efecto vidriera, que entra el sol y destiñe las herramientas, dado que bueno, está el tablero justamente enfrentado y nada, por ahí a veces tengo que prender más luces para hacer una carburación, porque bueno, al estar cerrada la ventana lo que estoy diciendo es obvio, pero para que quede un poquito más ilustrado, mi parecer, vamos a girar. Llave Inafor estriada 27-28. En este caso estamos usando la 28 porque es una llave que viene con las dos medidas. O sea, el ingeniero, se me cayó un cable de embrague, el ingeniero que diseñó la llave optó por poner el valor en pulgadas y el valor en milímetros. No sé si ahí se ve. Lo vamos a hacer girar un poquito más como para que limpie los cilindros. Total, los aros van todos nuevos y no vamos a renegar como con el último.
Estaba viendo que el engranaje de distribución esté en la posición. Este ya lo tenemos ahí. Vamos a ir a este. Vamos a tratar de posicionar un poquito mejor. Oh, a ver, ahí se me ocurrió esta. ¿Cómo no usás la cabeza antes, chabón? Ya, ahí podemos dar más luz. Mirá, ahí se me ocurrió. Va, nada, ya está. Ahí estaba iluminado perfecto. Bueno, acá deberíamos sacar el chupador de la bomba para poder sacar la biela del 5, pero capaz que lo podamos hacer sin sacar. Lo que me preocupa de esto es ver los tirajes de los metales, ver el cigüeñal, que no esté rayado. Eso lo vamos a mirar mañana, porque ya están viendo que la noche es inminente. Bueno, a ver si sale por las buenas. Después de girarlo un par de veces. Salió como una bomba. Bueno. No, está con mucha luz, ¿verdad? El último no lo voy a sacar porque lo vamos a sondear. Lo voy a sacar al pistón, pero no le voy a sacar los aros porque lo vamos a sondear. Lo vamos a sondear en la morsa para los amigos que no conocen, no saben, quieren ver cómo es. Un dato al pasar les dejo, un dato al pasar. Esto es un aro. Sí, colgátelos, así con la peluquita azul te queda bárbaro. Te queda bárbaro, tan triste. Un arito con la peluquita azul, te pintas los labios o te pones el sombrero de cowboy, de vaquero ese. Y nada, salís por el oeste así a escrachar plazas que están con las luminarias en mal estado. Seguimos sacando aros. Bueno, vamos a armar este pistón. Este va así. Ahí, tanito ahí. Ahí está. Perfectirijillo. Pistón. Y bueno, el último lo vamos a sacar. Por ahí tengo que sacar el chupador de la bomba, como dije.
Estos son de 10. A ver si sale, así no voy a tener que buscar. No, no sale. Voy a buscar una T de 10, 11 y 20. ¿No? En algunos casos lo he sacado, ¿eh? Lo he sacado, no es que es el primero que desarmo. O sea, he desarmado una montaña de estos motores. Lo que pasa es que lo saco con la llave tuerca, para no sacar el chupador. Pero bueno, como tarde o temprano hay que sacarlo. De paso les ilustro cómo se hace el sacado de dicha unidad. Capaz que girándolo ya en este caso entre el tubo, porque tiene un determinado tiraje, si no se fuga la presión de aceite. Eso ya lo sabemos. Ahí está. Este es el tiraje del chupador para que no se fugue la presión de aceite. ¿Podría llevar un O-ring? Sí, podría. ¿Lleva? No, no lo lleva. Hablen con Renault. Este es un motor Renault, no Ica Renault. Así que bueno, vamos a aflojar la última viera que nos queda. Y mañana sacaremos lo que es bancadas. Ahora que hay luz, antes de que se corte, vamos a pegarle una recorrida. Acá se ve cómo estaba mezclando en el aceite que quedó. Ahí estamos viendo los muñones. Esto hay que limpiarlo bien. Bueno, de todas maneras, esto va a ir lavado la potasa. Así que, de todas maneras, bueno, hay que lavarlo, ¿no? No se puede arrojar un diagnóstico con esta grasa. A este pistón sí, no le voy a sacar los aros, así lo controlamos en la morsa, con qué luz estaba y sondeamos. Tuercas de biela que no se pierdan nunca, porque estas sí son difíciles de conseguir. Y ahí nos vamos para allá. Bueno, ahí salió, no lo vamos a pegar así no se cae. Último pistón. Bueno, no sé si se cortó o no, pero le vamos a dejar los aros para que se vea la luz que hay entre aros. Los pistones son nuevos, la verdad. Sacando dos, queda la sensación que hicieron una reparación media así nomás. Tendría que haber prendido las luces de afuera, pero ya está. Después vamos a sacar la bancada, la tapa de distribución. Las bancadas, quise decir, la tapa de distribución, cubre volante, embrague, y ya tenemos el despiece completo del motor 7 bancadas. Nos vemos esta noche en otra charlita. Sigan viendo.